¿Qué tal? Buenas noches, estimados maestros. Vamos a empezar con la clase de Ascenso y Nombramiento Docente 2022. Soy la maestra Rocío Medrano, especialidad de PCC, Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. El día de hoy vamos a desarrollar la clase que habíamos empezado la semana pasada. Para esto vamos a recordar las definiciones y teorías. A ver. El tema es autoestima, autoconcepto e identidad. También estamos abarcando otros pequeños conceptos. Recordando la autoestima y sus componentes, recordemos que hay una escalera previa para poder desarrollar una buena autoestima. Lo primero que debemos de desarrollar es el autoconocimiento. ¿Qué es el conocimiento propio? Esto supone la madurez de conocer cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestros defectos y poder apoyarnos en lo primero, es decir, en nuestras cualidades y luchar o mejorar de repente algunos defectos, que tengamos algunas debilidades, que es propio del ser humano. El autoconcepto es el segundo paso. Después del autoconocimiento, es decir, ya nos conocemos, sabemos nuestras características, nosotros con ese conjunto de ideas que tenemos o creencias acerca de nosotros mismos podemos llegar a tener una definición o un concepto propio. Luego de tener un autoconcepto, viene el tercer componente, que es la autoevaluación. Se supone que es la capacidad interna de poder evaluar cuál es nuestra forma de ser o actuar como buenas, si es que son satisfactorias, interesantes, enriquecedoras, o como malas si no lo son. El cuarto componente es la autoaceptación, que es el resultado de nuestro propio juicio sobre nosotros mismos. Es poder admitir y reconocer lo que somos, así como la posibilidad de ser cada día mejores. Eso es la autoaceptación, ¿no? Es decir, nosotros ya nos conocemos, ya tenemos un conjunto de ideas sobre nosotros mismos, es decir, tenemos un autoconcepto, podemos autoevaluar. Y la autoaceptación es, ya como sabemos cómo somos y sabemos que tenemos debilidades, poder aceptarnos tal y como somos. El quinto componente es el autorrespeto. Es entender y satisfacer las propias necesidades y valores, así como expresar y manejar las emociones y sentimientos. El autorrespeto supone en el ser humano que si lo ha desarrollado bien, va a poder tomar buenas decisiones. Y por último está el logro, la consolidación de la autoestima positiva. La autoestima es la valoración que tenemos sobre lo que pensamos de nosotros mismos, los sentimientos que nos tenemos y la forma como actuamos en sintonía con lo anterior. También vamos a hablar un poco de la identidad. Hay que recordar que la identidad es el conjunto de características propias, exclusivas, con la que las personas, los animales, las plantas y los objetos inanimados pueden diferenciarse entre sí, tanto frente a la diversidad como en relación con sus pares. Recordemos que hay diferentes tipos de identidad, ¿no? En este caso, sobre todo, nos estamos centrando en la identidad personal. Nuevamente, la autoestima es la valoración que debería de ser positiva sobre nosotros mismos. Entre sus aspectos se encuentra el desarrollo de la autonomía. El autoconcepto es la imagen de nosotros mismos, conjunto de creencias, ideas de tipo cognitivo, y puede ser positiva o negativa, así como la autoestima. Si el autoconcepto es negativo, entonces es probable tener una autoestima baja. Si el autoconcepto, por el contrario, es positivo, está bien desarrollado, es posible pues que la persona haya desarrollado una autoestima positiva. El autoconcepto es importante para poder desarrollar la identidad. La autonomía personal es la capacidad del individuo para hacer elecciones, tomar decisiones y asumir las consecuencias de las mismas. El término opuesto a autonomía no es dependencia, sino heteronomía. Para desarrollar la autonomía se recomienda evaluar su propio desempeño y monitorear los avances en los propósitos de aprendizaje del área. Ahora sí, voy a dejar de compartir esto y vamos a desarrollar ya las actividades, perdón, los ejercicios. Ya les he enviado los ejercicios, ahí he adicionado algunos
No sé si les habrá llegado en orden o se habrá movido algo, revisen, espero que haya llegado bien, porque eso es lo malo cuando se envía en Word, que a veces no llega bien. Pero a ver, ¿en dónde nos quedamos? Vamos con la pregunta 15. Recordemos, esta definición en realidad solo era para recordar, porque nosotros ya hemos explicado la clase pasada estas definiciones, incluso hemos avanzado ya algunos ejercicios, ¿no? Esta es la segunda parte de este tema, o de estos temas. A ver, vamos a la 15. En el marco de las elecciones generales, la docente y los estudiantes de una institución educativa planifican una actividad para brindar información a la comunidad sobre este proceso. Sin embargo, antes de iniciar con el diseño de esta actividad, un estudiante dice lo siguiente: no entiendo por qué tenemos que hacer esto si igual no vamos a poder producir ninguna mejora en la política del país. Ni siquiera votamos en las elecciones. Si la docente tiene como propósito promover el sentido de autoeficacia, autoeficacia del estudiante, ¿cuál de las siguientes retroalimentaciones es más pertinente para favorecer el logro de su propósito? Recuerden, el propósito es desarrollar la autoeficacia. Uno de los adolescentes, recuerden cuál es la intervención de uno de los adolescentes, él dice: no entiendo por qué tenemos que hacer esto si igual no vamos a poder producir ninguna mejora en la política del país, ni siquiera votamos en las elecciones. Ya, colegas, ahora sí, vamos a las alternativas. A ver, la primera alternativa, la A dice: la retroalimentación que puede hacer la maestra, ojo, para el desarrollo de la autoeficacia, ¿ya? A ver, la opción A: es cierto que el escenario político no es el mejor, pero tiene que haber alguna manera de cambiarlo. Si nadie empieza, ¿cómo podría ser posible que mejore nuestro entorno, nuestra comunidad o país? Y si trabajamos juntos, ¿no crees que todo es posible? ¿No crees que si participamos todos podríamos alcanzar los objetivos que nos tracemos? La opción B dice: si bien es cierto, no votan, eso no significa que no pueden contribuir en la mejora del país desde el rol que cumplen en la sociedad. Para ello, hay que preguntarse cómo cada uno puede aportar considerando sus capacidades. Por otro lado, ¿no crees que brindar información puede ayudar a alguien a elegir? Si la gente elige mejor, ¿no generaríamos un impacto? Opción C: es verdad que la mejora de nuestro país supone una tarea compleja. Por ello es importante que desarrollen las habilidades necesarias para contribuir en el futuro. Por ejemplo, ¿en qué acciones les gustaría comprometerse? ¿Qué habilidades son necesarias para ello? ¿Cuáles de esas les gustaría desarrollar? ¿Cómo puede favorecer el desarrollo de dichas habilidades la actividad que vamos a realizar? A ver, colegas, vamos a ver si no hay opción D. Solo hay estas tres opciones. ¿Cuál podríamos ir eliminando y por qué? A ver, vayan pensando. La A sería eliminar. Ya, ¿por qué podríamos eliminar la A, colega? Porque la maestra está afianzando la idea que tiene el estudiante ahí, dice. Es cierto que el escenario político no es el mejor. Ya, ¿qué más? ¿Por qué otra cosa? Acá también las preguntas que le hacen no son de ¿cómo se llama? Para una retroalimentación, para que el estudiante Claro, busque la autoeficacia, ¿no? claro. Además de eso, recuerden que como es una retroalimentación, acá el estudiante lo que está diciendo es: si no vamos a votar, ¿por qué nosotros vamos a participar? Entonces, si la maestra dice: es cierto que el escenario político no es el mejor, no está respondiendo en base al comentario del estudiante, o sea, no está haciendo una buena retroalimentación. Entonces, por aquí,
que uno también se da cuenta que la maestra no está haciendo bien la retroalimentación y no responde a la actitud del estudiante, porque acá lo central es que el estudiante está diciendo, profesora, no, no, ¿para qué vamos a hacer todos esos trabajos si nosotros no votamos? No vale la pena. Y la profesora que dice, sí, tienes razón, el escenario político no es el mejor. ¿Cómo vas a retroalimentar de esa manera si el mensaje que te está dando es otro? No respondes a ese mensaje. Muy bien, colega, está bien. Las preguntas también, ¿no? Las preguntas. ¿Cómo podría ser posible que mejore nuestro entorno, nuestra comunidad o país? No está mal, no está mal en lo absoluto, pero esta retroalimentación tampoco corresponde a lo que el estudiante le está diciendo, el mensaje que le está dando. Y si trabajamos juntos, ¿no crees que todo es posible? ¿No crees que si participamos todos? Bueno, ahí puede ser, ¿no? Pero acá al principio no. Está mal, no responde a. Ya, a ver, ¿qué otra opción podríamos eliminar? Bien, maestro Walter, gracias. Buenas noches, maestra Isabel. Buenas noches, mi Rocío. Ya, Y ¿cuál todo lo podríamos eliminar? ¿Cuál eliminamos entre la B y la C? Colegas, ¿cuál podríamos eliminar? A ver, lean, no importa si nos equivocamos, en este proceso podemos ir aprendiendo de esos errores, de esas equivocaciones. Yo ¿Cuál eliminaría, podría? la B eliminaría. La B, ¿por qué maestro? A ver. A ver, yo les leo otra vez, vamos analizando y a ver cuál eliminamos, ¿ya? Porque acá parece que está un poco complicado. A ver, en la B dice, si bien es cierto que no votan, eso no significa que no puedan contribuir en la mejora del país desde el rol que cumplen en la sociedad. O sea, hasta ahí sí está respondiendo al mensaje que el estudiante le está dando, sí está retroalimentando bien de acuerdo a lo que el estudiante ha respondido, porque el estudiante dice, profesora, ¿para qué tanta cosa si nosotros no votamos? Entonces, se supone que ahí, eso justo es lo que tiene que atacar la profesora, y acá sí está respondiendo a eso. Luego dice, para ello hay que preguntarse cómo cada uno puede aportar considerando sus capacidades. Bueno, hasta ahí vamos bien. Por otro lado, ¿no crees que brindar información puede ayudar a alguien a elegir? Si la gente elige mejor, ¿no generaríamos un impacto? Me parece que no está tan mal. A ver, vamos a analizar la C, la opción C. Es verdad que la mejora de nuestro país supone una tarea compleja. Ya, pero el mensaje del estudiante era otro. El estudiante decía, ¿para qué vamos a hacer eso si no votamos? Entonces, acá la profesora, o sea, que un estudiante te diga, profesor, ¿para qué vamos a hacer esta actividad? Y tú responder, o profesora, ¿para qué vamos a hacer esta actividad si no votamos? Y tú le vas a responder, es verdad que la mejora de nuestro país supone una tarea compleja. Por ello es importante que desarrollen las habilidades necesarias para contribuir en el futuro. Bueno, puede ser ahí, ¿no? Esa última parte. Por ejemplo, ¿en qué acciones les gustaría comprometerse? ¿Qué habilidades son necesarias para ello? ¿Cuál de esas les gustaría desarrollar? ¿Cómo puede favorecer el desarrollo de dichas habilidades la actividad que vamos a realizar? A ver, vamos a leer un poquito más el ejercicio, nuevamente, ¿ya? Nuevamente. A ver, miren, en el marco de las elecciones generales, justo ahorita van a ver, de acá a un tiempito van a haber elecciones. Supongamos que nosotros seamos los maestros para entender más este caso, ¿ya? La docente y los estudiantes de una institución educativa planifican una actividad para brindar información a la comunidad sobre este proceso. O sea, nosotros con nuestros estudiantes vamos a coordinar para que las personas que viven en nuestra zona estén informados sobre de repente quiénes participan, qué proyectos están presentando, la hoja de ruta, etcétera. Entonces, para que haya un voto responsable, nosotros vamos a informar. Ya, esa es una actividad que estamos diseñando.
Y uno de nuestros estudiantes, cuando nosotros les explicamos lo que queremos lograr, uno de nuestros estudiantes nos dice, profesor, profesora, no entiendo por qué tenemos que hacer esto si igual no vamos a poder producir ninguna mejora en la política del país. Ni siquiera votamos en las elecciones. O sea, él dice que no van a producir ninguna mejora, pero le da énfasis, ni siquiera votamos en las elecciones. Ya, la docente o el docente tiene como propósito, a ver, cuidado con los audios, por favor, maestra o maestro y Jenny. Ya. A ver, entonces, nosotros que nos estamos contextualizando, tenemos el propósito de promover el sentido de autoeficacia del estudiante. ¿Cuál de las siguientes retroalimentaciones es más pertinente para favorecer el logro de este propósito? Acá, es cierto que el escenario político no es el mejor, pero tiene que haber alguna manera de... Bueno, esto ya lo hemos eliminado, lo hemos descargado, porque no responde a lo que el estudiante está dando, el mensaje que el estudiante está dando. Ahora nos quedamos con dos opciones. La opción B dice, si bien es cierto que no votan, eso no significa que no puedan contribuir en la mejora del país desde un rol que cumplen en la sociedad. Claro, porque todos cumplimos un rol en la sociedad. Para ello hay que preguntarse cómo cada uno puede aportar considerando sus capacidades. Por otro lado, ¿no crees que brindar información puede ayudar a alguien a elegir? Si la gente elige mejor, ¿no generaríamos un impacto? ¿Ya? Ahora, en la opción C, ¿qué dice? Es verdad que la mejora de nuestro país supone una tarea compleja. Por ello, es importante que desarrollen las habilidades necesarias para contribuir en el futuro. Por ejemplo, ¿en qué acciones les gustaría comprometerse? ¿Cuáles de esas les gustaría desarrollar? ¿Cómo puedo favorecer al desarrollo de dichas habilidades la actividad que vamos a realizar? A ver, colegas, ¿cómo hacemos? ¿Cuál eliminamos? Puede ser la C, Ya, muy bien. ¿Por qué podríamos eliminar la C? porque la profesora da ejemplos ahí. Ya. Miren, cuando un estudiante te responde de esa manera, el peor, bueno, acá hay dos mensajes importantes a los que nosotros debemos de realizar la retroalimentación. Pero acá yo creo que es importante, o sea, si un estudiante te dice, si ni siquiera nosotros votamos en las elecciones, es importante que ellos se den cuenta que sí hay una participación y ellos sí pueden cambiar o de repente mejorar la situación del país. Todos de alguna manera, y eso nosotros les enseñamos a ellos y tratamos de que se practique, por ejemplo, con el municipio escolar. Entonces, todos sí participamos dentro de la comunidad y podemos de repente desde pequeñas acciones mejorar las condiciones de nuestra ciudad, incluso de generar un impacto a nivel nacional. Entonces, acá en la C dice, es verdad que la mejora de nuestro país fue una tarea compleja. Hasta ahí no está mal la retroalimentación, pero no está, me parece que no está bien dirigida. Por ello es importante que desarrollen las habilidades necesarias para contribuir en el futuro. Ahora, las preguntas, como dice el maestro Walter, miren, analícenla, ¿en qué acciones les gustaría comprometerse? ¿Qué habilidades son necesarias para ello? ¿Cuál de esas les gustaría desarrollar? ¿Cómo puedo favorecer el desarrollo de dichas habilidades a la actividad que vamos a realizar? ¿No creen que estas preguntas responden sobre todo a cómo va a ser la maestra la actividad? Ellos, ¿qué van a hacer para comprometerse a la actividad? Y lo que tiene que retroalimentar, en este caso el maestro o la maestra, es lo que la participación que han dado el estudiante. ¿Para qué vamos a hacer eso si ni votamos? Además, eso es difícil, la política está hasta las patas. Entonces, ahí lo que tenemos que atacar, y nosotros tenemos que saber si hablamos de retroalimentación, es, o sea, que el estudiante que piensa de esta manera, ¿no? Llegue acá.
Y acá en la C, las preguntas, como les digo, de retroalimentación, o sea, no es que esté mal planteada la retroalimentación, se puede dar con ese tipo de preguntas, pero es más, si el estudiante de repente, estudiantes desanimados, no supieran cómo desarrollar la actividad. Ahí sí podemos hacer estas preguntas para que ellos ahí puedan ubicarse, puedan saber qué actividad realizar, etc. ¿Ya? Pero como les digo acá, no responde a la situación que hemos encontrado. En cambio, en la B, ¿por qué si marcaríamos la opción B? Yo creo que al inicio la docente dice ahí, si es bien, ahí les da a los estudiantes, se puede decir, que los estudiantes también tienen un rol importante en la sociedad, ¿no? Les afianza esa idea. Porque ellos dicen, ¿para qué vamos a hacer esta actividad si no vamos a votar, no? Claro, y tú te quedas con eso, y tú respondes, y tu retroalimentación también responde a eso, porque si bien es cierto, los chicos menores de edad no votan, pero eso no significa que no participen, que no puedan contribuir de manera política, social, etc. Entonces, acá se está abordando bien el mensaje del estudiante. Si bien es cierto que no votan, eso no significa que no puedan contribuir a la mejora del país desde el rol que cumplen en la sociedad. Para ello hay que preguntar, miren la primera pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo cada uno de ustedes puede aportar considerando sus capacidades? Está excelente. Luego de eso, ella pregunta, ¿no crees que brindar información puede ayudar a alguien a elegir? ¿Está bien la retroalimentación o no? Claro, porque le está aclarando al chico que a pesar de que son jóvenes, a pesar de que no votan y a pesar de la situación complicada del país, ellos si brindan información pueden mejorar la situación de un voto informado. Ahora acá, la tercera pregunta que hace, si la gente elige mejor, ¿no generaríamos un impacto? Por supuesto. Entonces está bien. ¿Ahí hay alguna pregunta? ¿Alguna dificultad? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Ninguna? ¿Todo bien? Todo bien, maestra. Ya, perfecto. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. Ya, la 16, súper atentos, ¿ya? Si el propósito del docente es promover el desarrollo de la autoestima, ya, en esto somos expertos. El propósito del docente es promover el desarrollo de la autoestima. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para continuar la actividad? A ver, la opción A dice, solicitarles que después de intercambiar sus fichas de trabajo con un compañero, comenten entre ellos si las características ahí escritas coinciden con la idea que cada uno tiene respecto de su compañero. La opción B, solicitar que luego de llenar las fichas de trabajo marquen con un lápiz de otro color cuáles de las características que han escrito son reconocidas por ellos como algo de lo cual sentirse orgullosos. La opción C, solicitarles que luego de pegar sus fichas de trabajo en la pizarra, evalúen conjuntamente en plenaria cuál de las características personales escritas tiene mayor utilidad para irse de viaje. Ya, esto sí está fácil porque ya la hemos hecho. A ver, colegas, ¿cuál eliminamos? Y aparte porque es obvio, sabemos qué es la autoestima. La C eliminamos. ¿Por qué? La idea no es para irse de viaje. En plenaria todavía dice, autoestima es personal. Exacto, exacto. Miren, en plenaria, o sea, tú en plenaria vas a hacer muy bien, maestro Walter. Y además también se centra, como dijo la maestra Isabel, ¿no? A ver, cuáles son las características personales que tienen mayor utilidad para ese viaje, ¿no? Como que bueno, aunque podría ser, pero no, en plenaria, ahí no. Ya. ¿Cuál más podríamos eliminar? La B podríamos eliminar. Ya, la B, ¿por qué la B? A ver, en la A dice solicitarles que después de intercambiar sus fichas de trabajo, o sea, ellos mismos llenan su ficha de cómo son. Ya, luego de eso, intercambiar sus fichas de trabajo con un compañero. O sea, la profesora Isabel le da al profesor Walter, el profesor Walter le da a la profesora o profesor y Jenny me lo da, y así sucesivamente. Nos intercambiamos nuestra ficha. Luego de eso,
comenten entre ellos si las características ahí escritas coinciden con la idea de que tiene cada uno respecto de su compañero. O sea, la profesora Isabel va a comentar la ficha que ella tenga, el profesor Walter va a comentar la ficha de quien tenga, yo también voy a comentar la ficha que tengo de Jenny, así sucesivamente. Esa es la opción A. En la opción B dice, solicitarles que ellos ya han llenado su ficha y luego de llenar su ficha, marquen con un lápiz de otro color, de repente con el color rojo, qué sé yo, otro color, cuáles son las características que han escrito, cuál de ellas son reconocidas por ellos mismos como positivas o como características que los hacen sentir orgullosos. Es decir, yo llené mi ficha y luego de llenar mi ficha, yo misma con un lapicero o lápiz o plumón de otro color voy a resaltar esas características que me hacen sentir orgullosa, perdón. ¿Con cuál de las dos eliminamos? La B. No, la B nos quedaríamos con la B que digo. Ah, excelente. ¿Cuál eliminamos entonces? Ah, La A sí. Ya. ¿Y por qué eliminamos la A? Porque la actividad no es Claro, ¿cómo vamos a hacer? A ver, ¿cómo vamos a hacer intercambiar, dice. intercambiar fichas con un compañero? Ya, hasta ahí. Pero luego ellos, o sea, los compañeros tienen que comentar si las características que el compañero considera coincide con lo que el chico ha escrito. Entonces, no, porque la autoestima es algo personal. ¿Y por qué si nos quedamos con la opción B? que resalta su característica que lo hace sentirse orgulloso. Muy bien, ya, porque primero que dice solicitar, o sea, primero porque ellos mismos están llenando su ficha, ellos mismos están evaluando, ellos mismos están reconociendo sus características positivas, ¿no? Y cuando reconoce sus características positivas, se supone que también van a diferenciarlas con las negativas. Entonces eso está bien. Ahora sí, vamos con la siguiente. Lea la siguiente situación y responda las preguntas 17 y 18. Una docente está planificando sesiones de aprendizaje que tienen como propósito promover en los todavía no hay que marcar. Promover en los estudiantes la reflexión sobre la propia identidad. O sea, ellos tienen que reflexionar sobre su propia identidad. Ese es el propósito. Recuerden que la maestra, la docente está planificando sesiones de aprendizaje. El propósito de estas sesiones de aprendizaje es que ellos reflexionen sobre su propia identidad. En este contexto ha encontrado un ejemplo de un organizador gráfico llamado mapa de identidad y considera que sería interesante que los estudiantes elaboren uno propio. A continuación se muestra el organizador gráfico encontrado por la docente. O sea, ella quiere que los estudiantes desarrollen este mapa, pero ella les va a dar el ejemplo. ¿Por qué? Porque le parece a la maestra interesante. Acá dice mapa de identidad. A ver, vamos a darle un poquito de eso. Ya, mapa de identidad. Acá dice el nombre de la persona. Carmen dice, soy adolescente, me gusta la matemática, me gusta la salsa, soy nadadora, me gusta la playa, soy peruana, me gusta ir al cine, soy la mayor de mis hermanos, soy amigable, mi familia es arequipeña. Ahora, vamos a la pregunta 17. ¿Cuál de los siguientes rasgos de la identidad resalta principalmente en este organizador gráfico? La identidad personal está en permanente construcción. La identidad personal cambia en el tiempo. La identidad personal es única y diversa. A ver, vamos a ver el organizador gráfico y vamos a ver cómo identificamos a la identidad personal en este caso. ¿Ya? Rasgos de la identidad. ¿Cuál de los siguientes rasgos de la identidad principalmente resalta en este organizador? A ver, identidad personal que está en permanente construcción, que cambia con el tiempo o que es única y diversa. A ver, vamos a presentar el organizador gráfico y ahí identifiquen y vamos eliminando.
Ya, ¿listos para ir eliminando? Miren, aquí soy adolescente, me gusta la matemática, la salsa, nadadora, me gusta la playa, soy peruana, mi familia es de Arequipa, soy amigable, soy la hermana mayor de los hermanos, me gusta ir al cine, o sea, habla sobre diferentes rubros, sobre diferentes áreas, ¿no? Da varias características. A ver, ¿cuál podríamos ir eliminando? La identidad personal está en permanente construcción, la identidad personal cambia en el tiempo, la identidad personal es única y diversa. La respuesta es la C. Ya, pero primero, el ejercicio es primero eliminar y decir por qué vamos a eliminar. A ver, ¿cuál eliminamos primero? ¿Cuál está más lejano? Ya, ¿cuál vamos eliminando? La B sería. Cambia en el tiempo, la B. Ah, excelente, cambia en el tiempo. Ya, ¿y por qué vamos a eliminar cambia en el tiempo? Porque la identidad, me parece, desde su nacimiento no va a cambiar en el tiempo. Ya, a ver, colegas, miren, por si acaso, los tres son características o rasgos de la identidad. O sea, no es que estén incorrectas, solo que en este organizador gráfico no se está viendo la identidad cómo cambia en el tiempo. Pero si, por ejemplo, yo dijera, cuando yo tenía 2 añitos, me metieron a nadar. Y yo era muy buena, estaba en el grupo de los bebitos. ¿No? Pero ya cuando tuve 15 años tuve una mala experiencia nadando y desde ahí no me gusta. Tengo pánico, me da un terror nadar y sobre todo en la playa, tengo miedos. Entonces, ahí, si eso se expresara en este mapa de identidad, ahí podríamos decir que el rasgo característico es que la identidad cambia en el tiempo. Pero en este organizador gráfico no estamos viendo esa característica de la identidad. ¿Entendieron? ¿Se entendió? Miss, pero hay una cosa, la respuesta B bien podría ser, ¿por qué? Porque ahí habla de me gusta la salsa, es la actual, y más adelante ya probablemente ya no le va a gustar la salsa, ese es un ejemplo, ¿no? Entonces yo Maestra creo que Isabel. sí, de repente estoy equivocada. ¿No? Lo voy a silenciar porque ya. ¿Saben por qué en este caso no podría ser eso? Porque acá en este organizador se tendría que ver, ¿ya? Si en el organizador dijera, a los 5 años me gustaba bailar, a los 12 años ya no me gusta ir a fiestas, a los 4 años era muy buena, era malísima en matemática, pero desde que estuve en secundaria he ganado los primeros puestos. Si así estuviera en el organizador, sí, marcaríamos, colegas, esa opción. Solo si estuviera así. Bien, está bien, Miss. Pero yo decía por esa característica, por lo demás coincide en la A y en la C. Pero solamente por esa característica, yo digo que podría ser la B, pero resalta las otras y pienso que la respuesta sería la A. Colegas, miren, recuerden cuando estemos en el examen, justo, qué bueno, Miss Isabel, que haya participado, cuando estemos en el examen y veamos esto, a menos que sea muy notorio la diferencia o las comparaciones que hacen en el tiempo, ahí sí, si vemos esas comparaciones que son muy notorias, que a tal edad hacía esto, pero ahora ya no lo hago, o a tal edad no hacía esto, pero ahora lo hago, si es muy notorio, ahí sí vamos a marcar el rasgo de la identidad que cambia con el tiempo. Pero en este caso no, ¿ya? Y podemos nosotros imaginar y pensar muchas cosas, cosa que está bien, pero en este ejercicio ahí sí no podemos fallar. ¿Ya? Y acá no hay nada, ningún tipo de comparación entre edades. Recuerden eso para no equivocarnos en los exámenes, ¿ya? Ahora, eso descartado, en verdad yo he dado este examen y eso es lo primero que yo descarté. La identidad personal cambia con el tiempo, no, porque eso no se expresa en ese organizador gráfico. Ahora, tenemos la identidad personal está en permanente construcción o la identidad personal es única y diversa. Pero ojo, vean el organizador gráfico. ¿A qué se ajusta más? ¿A que es única y diversa o a que cambia, o a que está en constante construcción? ¿No? Se va construyendo con el tiempo.
La C sería más. Los ejemplos ahí son de la C. Porque no hay ahí, por ejemplo, que dice que cambien el tiempo, ¿no? Claro, Bueno, identificar. claro. O sea, si fuera la identidad personal está en permanente construcción, ahí veríamos, por ejemplo, a tal edad pasó esto, y a tal edad tuve tal experiencia, los meses nada más, o sea, se va construyendo, pero para construirse tiene que pasar un tiempo, y eso no vemos. Por eso también eliminamos la identidad personal, está en permanente construcción. Ojo, les vuelvo a repetir, si lo estamos eliminando, no es porque no sea una característica, al contrario, los tres son características de la identidad personal, solo que acá te están preguntando, en este organizador, ¿qué resalta principalmente de la identidad? ¿Ya? Y como acá nos hemos dado cuenta que Carmen comenta sobre diferentes rasgos, diferentes, mi familia es de Arequipa, soy amigable, soy la mayor de mis hermanos, me gusta tal, me gusta tal, me gusta tal, soy tal, etcétera. Como vemos varias características, resalta más la identidad personal, es única y diversa. Ya, es única y diversa. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de pasar al siguiente, al 18? Continuamos entonces. 18. La docente desea que los estudiantes elaboren sus mapas de identidad. Vamos a resaltar. Ya. Para que reflexionen sobre su identidad. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para favorecer este propósito? A ver, la docente desea que elaboren un mapa de identidad, como el que hemos visto de Carmen. ¿Ya? ¿Para qué? Para que reflexionen sobre cuál es la identidad de cada uno de ellos. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para favorecer este propósito? Ya tenemos tres opciones. Opción A. Primero, la maestra tiene que plantear a los estudiantes preguntas como, ¿qué comentarios recibes acerca de tus virtudes? Y acerca de tus defectos, ¿cómo crees que te ven los demás? Luego, solicitarles que realicen el mapa tomando en cuenta la frecuencia con la que sus compañeros mencionan una virtud o un defecto. Finalmente, pedirles que, una vez realizado el mapa, reflexionen acerca de los aspectos que cambiarían para agradar a los demás. La opción B. Primero, plantear a los estudiantes preguntas como, ¿dónde naciste? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué deportes te gustan? ¿Qué música escuchas? Luego, solicitarles que grafiquen sus respuestas en el mapa, teniendo en cuenta lo que éstas representan para ellos. Finalmente, pedirles que, una vez realizado el mapa, identifiquen qué han aprendido acerca de sí mismos con la actividad. La opción C dice, primero, plantear a los estudiantes preguntas como, ¿cuál es el nombre de tu mejor amiga o amigo? ¿Qué edad tienes? ¿Qué estatura tienes? ¿En qué grado estás? Luego, solicitarles que grafiquen sus mapas de la forma más creativa posible. Finalmente, pedirles que una vez realizado el mapa, lo coloquen en una pared del aula y elijan cuál de ellos está mejor elaborado. Ya. A ver, ¿cuál eliminamos? Acá sí hay una rapidita para eliminar. ¿Ustedes cuál creen que podríamos eliminar? La C, ¿O por ejemplo. necesitan tiempo? Maestro, La C, ¿cómo? La yo eliminaría la C. C y la A. Ya, muy bien. ¿Cuál eliminamos primero? La C se aleja más. Ya, La, vamos a eliminar la C. A ver, ¿por qué eliminamos la C primero? la C es la respuesta. Sí, maestra, ¿por qué la C sería la respuesta, maestra Isabel? Chaika. Porque son creativos, ellos mismos están creando, ¿no? Ya, miren, vamos a dejar la B y la C. Primerito, Ujú. vamos a eliminar la A. Porque la A me parece, en mi opinión, de repente yo me estoy equivocando, que es la más lejana, la verdad. ¿Por qué? Acá dice, primero plantear a los estudiantes preguntas como, ¿qué comentarios recibes acerca de tus virtudes? ¿Qué? O sea, ¿qué comentarios? O sea, los demás, ¿qué opinan de ti prácticamente?
Luego, y acerca de tus defectos también, comentarios de otros, de tus virtudes y tus defectos. ¿Cómo tú vas a construir tu identidad en base a en base a los comentarios que los demás te digan? Ahora, siguiente, ¿cómo crees que te ven los demás? ¿Qué? O sea, acá lo que más pesa es el comentario que hacen los demás, no lo que el estudiante piensa de sí mismo. Luego solicitarles que analicen el mapa tomando en cuenta la frecuencia con la que sus compañeros mencionan una virtud o un defecto. O sea, si te dicen más, de repente por molestarte, te dicen que eres loca, entonces tú vas a poner ahí primero loca. No, 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 no. ¿Ya? Dice acá, ojo, o sea, los estudiantes van a realizar el organizador tomando en cuenta lo que más le dicen, lo que más mencionan sus compañeros sobre sus virtudes o defectos. Finalmente, pedirles, una vez realizado el mapa, reflexionen acerca de los aspectos que cambiarían, y acá peor todavía, para agradar a los demás. Se supone que la identidad se trabaja con la autoestima, ¿no? Van de la mano. Debes de desarrollar la autoestima para que desarrolles también una identidad, aceptación, etc. Pero acá, para agradar a los demás, y los comentarios que te hacen los demás tiene tanto peso, tanto poder, que en base a eso tú vas a ser tu organizador y vas a hacer esta actividad. Creo que es lo primero por eliminar. Y ahora, entre la B y la C, analicemos bien cuál eliminaríamos y por qué. La C, señorita. Ya, ¿la C que eliminamos o nos quedamos con la C? Para mí eliminar, porque pregunta ahí sobre su amiga, amigo. Ya, muy bien. Miren, acá, primero, la C vamos a analizar. Primero, plantear a los estudiantes preguntas como: ¿cuál es el nombre de tu mejor amiga o amigo? Para identidad, una primera pregunta: ¿cuál es el nombre de tu mejor amiga o amigo? ¿Qué edad tienes? ¿Qué estatura tienes? ¿En qué grado estás? Luego solicitarles que grafiquen su mapa de la forma más creativa, o sea, le está dando peso a la creatividad, cosa que no está mal, pero creo que no le tiene que dar tanto peso a la creatividad, ¿no? Más es fundamental, si hablamos de identidad, aparte de estas preguntas que no son malas, pero no tienen tanto peso sobre la identidad, no son tan consistentes para tener una identidad. Es decir, si nosotros queremos formar en los estudiantes identidad, le vamos a preguntar qué edad tienen, cuál es su nombre, cuál es el nombre de su mascota, cuál es el nombre de su mamá. Son preguntas, como les digo, complementarias, pero que carecen de peso, de sustento, para que los estudiantes puedan desarrollar su identidad. Este es el tema, ¿no? Y acá peor, lo remata. Finalmente, pedirles que una vez realizado el mapa, coloquen en la pared del aula, hasta ahí está bien, ¿eh? Que ellos lo coloquen en la pared del aula, bueno, no está mal, pero ellos van a elegir ¿cuál de ellos está mejor elaborado? Si está más bonito, está más creativo. No está mal que los maestros pidamos creatividad y desarrollemos la creatividad con los estudiantes, pero acá te están pidiendo que el propósito es el desarrollo de la identidad, no de la creatividad. Entonces, a esta alternativa no le podemos, a la creatividad, en una alternativa, cuando nos piden que el propósito sea el desarrollo de la identidad, no le podemos dar tanto peso. Entonces, sí, por eso la C se descarta. Como les digo, las preguntas de cuál es tu nombre, cuál es tu peso, cuál es tu estatura, quién es tu mejor amigo, cómo se llama tu mascota, cómo se llama tu mamá, tu papá, dónde naciste, sí, pueden ser complementarias, pero no tienen mucho peso para el desarrollo de la identidad. ¿Saben por qué les digo? Porque todos, absolutamente todos, tenemos la respuesta a estas preguntas. Incluso personas que no han desarrollado bien su identidad. ¿Me entienden? Entonces, si queremos trabajar con identidad, hay preguntas que tienen mayor sustento, mayor peso. Por ejemplo, reconoce tus virtudes, reconoce tus defectos. ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? ¿A qué eres buena? ¿Qué ejercicio? ¿Qué? Etcétera, ¿no? Tantas actividades que tenemos, tus características personales, tus características físicas, tus amistades, de dónde vienes, etcétera. Ya, ¿y por qué nos quedamos con la B? Las preguntas son Tiene más... características personales. Bien. Primero, plantear a los estudiantes preguntas como, sí, pues las preguntas tienen mayor peso.
¿Dónde naciste? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué deportes te gustan? ¿Qué música escuchas? Tal cual ha hecho Carmen, ¿no? Carmen más o menos ha respondido a estas preguntas. Luego solicitarles que grafiquen sus respuestas en el mapa teniendo en cuenta lo que estas representan para ellos. O sea, ellos mismos van a poner primero las que para ellos sean las más importantes, no para el amigo, no para la profesora, no para el papá, para ellos mismos. Finalmente, pedirles que una vez realizado el mapa, identifiquen qué han aprendido acerca de sí mismos con la actividad. Está bonito. Buena forma de desarrollar este mapa. La 19, la clase pasada lo habíamos hecho. A ver, vamos a borrar todo, ¿ya? Vamos a desarrollarlo por si acaso. Ahí. Ya. A ver, vamos. Una docente desea que los estudiantes reconozcan que su identidad se construye a lo largo de la vida. A lo largo de la vida. Ya habíamos visto una característica así. No sabemos que es una característica de la identidad. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para favorecer el logro de su propósito? Vamos a resaltarlo para no olvidarnos. La identidad se construye a lo largo de la vida. Recuerden que es una de las características, se podría decir, de la identidad. Por acá estaba en una de las alternativas. Acá. ¿No? Y justo ahí comentábamos cómo más o menos podría ser o qué podríamos ver en un organizador gráfico para que esta sea la característica que resalte. O de repente la identidad personal esté en permanente construcción. Ya, a ver, vamos abajo. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para favorecer el logro de su propósito? Opción A, pedir a los estudiantes que busquen fotos de ellos cuando eran bebés, de su primer día en el colegio, de su último cumpleaños, luego solicitarles que elaboren una línea de tiempo en la que ordenen cronológicamente las fotos seleccionadas y organicen una muestra de todas las líneas de tiempo. La opción B, pedir a los estudiantes que busquen definiciones del concepto de identidad en al menos 3 fuentes. Luego solicitarles que construyan un cuadro comparativo con las definiciones encontradas y elaboren su propia definición de identidad tomando como base la información encontrada. La opción C, pedir a los estudiantes que identifiquen qué sucesos de sus vidas generaron mayor impacto en ellos. Luego solicitarles que elaboren una autobiografía en la que mencionen dichos sucesos y expliquen cómo creen que estos sucesos influyeron en las personas que son actualmente. A ver, ¿cuál eliminamos? La B. Ya, muy bien. ¿Por qué La B eliminamos se la B? elimina. Se buscan definiciones nada más. Claro. Pero los estudiantes que busquen Va a definiciones. ser un cuadro comparativo. O sea, todo teórico, ¿no? Ujú. Y elaboren su propia definición de identidad, tomando como base la información encontrada, pero no se ve esta característica de la identidad, ¿no? Que se construye a lo largo de la vida. Ahora, entre la opción A y la opción C, ¿cuál eliminamos? La A eliminamos. Ya, ¿por qué? Porque ahí dice, va a ser ¿cómo se llama? Una línea de tiempo solo con 3 fotos, creo. Miren, acá dice, pedir a los estudiantes que busquen fotos de ellos cuando eran bebés, de su primer día de colegio y de su último cumpleaños. Luego solicitarles que elaboren una línea de tiempo en la que ordenen cronológicamente las fotos seleccionadas y organicen una muestra de todas las líneas del tiempo. Es una actividad bastante simple, donde el maestro no va a lograr el propósito. Y el propósito, recuerden, es que ellos desarrollen la identidad. A ver, no se escucha bien. Disculpen. Ya, disculpen por ponerlos en silencio, pero si no se distorsiona.
Ya, a ver, el propósito del maestro es que los estudiantes reconozcan que su identidad se construye a lo largo de la vida. Entonces, esta actividad es bastante simple, bastante sencilla, ¿no? Los estudiantes van a buscar fotos. Esas fotos son específicas del primer día del colegio, de su último cumpleaños y cuando eran bebés. O sea, 3 fotitos. Y con esas 3 fotitos van a hacer una línea de tiempo. Nada más. Y luego lo van a mostrar. No son actividades simples, sencillas, que ni siquiera el estudiante va a desarrollar bien en esa actividad la identidad. Entonces, no, yo también lo descartaría, está bien descartado. A ver. Eran bebés de su primer día de colegio y su último cumpleaños. Luego elaborar una línea de tiempo. Ya, a ver, ¿por qué nos quedamos con la opción C? Dice que pide, ¿no?, que identifiquen sucesos de su vida que generaron mayor impacto en ellos. Muy bien, o sea, ellos mismos van a buscar fotos o van a buscar de repente episodios, no estoy segura, o momentos de su vida que generaron mayor impacto. Luego de eso, ellos van a realizar una autobiografía, donde van a mencionar esos sucesos que pasaron en diferentes etapas de su vida, en diferentes momentos de su vida. Y luego van a explicar cómo creen que estos sucesos influyeron en la persona que son actualmente. Y esa actividad es muy buena, cumple con el propósito. A ver, ahora vamos a la 20. Si el propósito del docente es promover que los estudiantes comprendan cómo se construye su identidad, ¿cuál de las siguientes actividades es más pertinente para ello? Ya, ojo, el propósito del docente es promover que los estudiantes comprendan cómo se construye su identidad. A ver, la opción A dice, pedir a los estudiantes que identifiquen qué aspectos de su descripción provienen de sus elecciones y qué aspectos han heredado de sus familias y comunidades. Luego, preguntarles qué influyó en sus elecciones, con cuáles de los aspectos heredados se identifican más, con cuáles menos y por qué. La opción B dice, pedir a los estudiantes que intercambien sus descripciones e identifiquen en ellas los aspectos de la identidad de su compañero que consideran más valiosos. Luego pedirles que piensen cómo podrían consolidar los aspectos de su identidad resaltados por su compañero. La opción C, pedir a los estudiantes que seleccionen cuál de las preguntas propuestas en la actividad es más adecuada para descubrir la verdadera identidad de una persona. Luego, conversar con ellos en plenaria acerca de la importancia de la introspección para conocer nuestra identidad. ¿Cuál eliminaríamos? La La C, B. pues, la B. Sí, ¿Cuál, perdón? se podría eliminar. ¿Cuál, maestra? Disculpe. La La C. B. La C. A ver, vamos a ver la C, vamos a analizarla. Dice, pedir a los estudiantes que seleccionen... ya, ¿por qué eliminamos la C? Porque ahí dice, vamos a, o sea que va a conversar la maestra. A ver, pedir a los estudiantes que seleccionen cuál de las preguntas propuestas en la actividad es más adecuada para descubrir la verdadera identidad de una persona. Luego, conversar con ellos en plenaria acerca de la importancia de la introspección para conocernos. A ver, ¿por qué eliminamos la C? Una explicación. Porque está hablando de la introspección, Miss. Y eso no tiene que ver, pero no tanto, ¿no? Habla básicamente de otras personas. La actividad más adecuada para descubrir la verdadera identidad de una persona, luego conversar con ellos de la importancia de la introspección para conocer la identidad. Yo creo que eso no es tan dirigido al propósito de la profesora.
Ya, está bien el análisis, está muy bien. Otro maestro, ¿por qué eliminaríamos la C? Bueno, yo eliminaría la C porque ahí solo ellos van a seleccionar preguntas y demás. Ujú. Yo también, es muy tela. En general, las dos cosas que ustedes han mencionado es muy tela. O sea, pedir a los estudiantes que seleccionen cuál de las preguntas propuestas en la actividad, o sea, las preguntas que yo les di a los estudiantes, cuál de ellas es importante o es más adecuada para descubrir la verdadera identidad de una persona. O sea, yo hago una actividad donde hay bastantes preguntas y les voy a decir a los chicos para que ellos se den cuenta de que la identidad se construye, se va construyendo, para que ellos se den cuenta de eso. Yo les voy a pedir, chicos, a ver, seleccionen cuál de estas preguntas es la mejor de todas. ¿Cuál de ellas ha hecho que ustedes se den cuenta o descubran que la identidad se va construyendo? Entonces, no, esa actividad es bastante, no responde. Y además de eso, la introspección no está mal para el desarrollo de la identidad. Pero acá lo que queremos es que el estudiante se dé cuenta que la identidad se va construyendo al paso de los años, con el paso del tiempo. Entonces, la introspección de repente es para ver tú cómo estás, tú cómo te sientes, qué has hecho mal, qué has hecho bien. Puede ser para la identidad, puede ser de repente para el control, el manejo de las emociones, puede ser hasta de repente para el desarrollo de la autoestima, del autoconcepto, qué sé yo, como ejercicio. Pero para que el estudiante se dé cuenta que la identidad se construye, se va construyendo, es una construcción, no está bien, no es un ejercicio que se deba de desarrollar, ¿no? Al menos para este propósito. Bien, ahora, ¿cuál más eliminaríamos? Porque La B. La B. ya, la B, ¿por qué eliminamos? Bueno, yo creo que la B La- eliminamos. ahí dice la identidad de su compañero que consideren más valiosos. Muy bien, excelente. Recuerden que la autoestima, la identidad y todo lo demás que está relacionado con auto es importante que la propia persona lo identifique, la propia persona lo analice, lo argumente, lo identifique, de repente lo compare, etc. ¿Ya? Hemos visto en la experiencia en el desarrollo de estos ejercicios, hemos visto que o sea, la persona que tiene que hacer el ejercicio es el propio estudiante, la propia persona, que compañero, amigo, etc. Entonces, acá vemos eso, ¿no? Pedir a los estudiantes que indicarme, miren, ellos van a hacer sus descripciones y luego lo van a intercambiar, ¿no? Y ahí el compañero va a identificar las características que él considere más valiosas, pero el compañero lo va a hacer. Luego, a ver, luego pedirles que piensen cómo podrían consolidar los aspectos de su identidad resaltados por sus compañeros. O sea, luego ya te devuelven compañero ya resaltado porque él ha considerado que eso de repente es más valioso para el aspecto, para el desarrollo de su identidad, y luego el estudiante va a pensar cómo podría consolidar los aspectos de su identidad que el compañero ha resaltado. Entonces, no es un buen ejercicio. En realidad podría ser una de las primeras opciones que nosotros eliminaríamos, porque es la más lejana. Bueno, en mi opinión, ¿no? En mi humilde opinión. A ver, y la A, ¿por qué nos quedamos con la opción A? Está hablando de su historia, Miss, de su historia, de dónde proviene, ¿no? Y ellos están mencionando esa descripción, ¿no? Que proviene de sus elecciones y qué aspectos han heredado de sus familias y comunidades, o sea, se refiere a sus características, ¿no? Luego preguntarles qué influyó en sus elecciones, con cuáles de los aspectos heredados se identifican más, con cuáles menos y por qué, ¿no? O sea, está hablando más que nada de las características que ellos están en esos momentos identificándose. Muy bien, nosotros debemos de saber y también les tenemos que explicar a los estudiantes que la identidad se construye en base a nuestra herencia y también en base a lo que nosotros elegimos con el tiempo. Por ejemplo, en base, Herencia histórica, Miss.
En general, lo que pasa es que la identidad maestra es un conjunto de características y, por ejemplo, dentro de nuestra identidad está también nuestros rasgos físicos. Y nuestros rasgos físicos no necesariamente son herencias o herencias de los mensajes o de las cosas que nos han contado nuestros padres. Es una herencia incluso genética. Recordemos que la identidad es el todo, el conjunto de todas nuestras características. Entonces, sí, la identidad está compuesto por la herencia y por las propias elecciones. Ahora, si hablamos de herencia, puede ser herencia genética o herencia cultural. Ojo ahí, ¿ya? Entonces, si nosotros le hablamos de esta manera a los estudiantes, y ellos van a estar más claros, más seguros. Y esto sí, si ellos saben que esta es la composición de la identidad, se van a dar cuenta que de esa manera se está construyendo la identidad. ¿Ya? Entonces acá esta intervención está muy buena. Pedir a los estudiantes que identifiquen qué aspectos de su descripción provienen de sus elecciones y qué aspectos han heredado de sus familias y comunidades. Luego preguntarles qué influyó en sus elecciones, con cuáles de los aspectos heredados se identifican más y con cuáles menos y por qué. Ya, eso está excelente. Ya, ¿alguna pregunta, alguna intervención antes de pasar al siguiente? Ya, vamos al 21. 21 dice, el docente desea que los estudiantes profundicen en su reflexión acerca de sus identidades. ¿Cuál de las siguientes actividades del docente es más pertinente para ese propósito? Opción A, pedir a los estudiantes que definan qué elementos y rasgos de la cultura nacional deberían predominar en la identidad de los peruanos. Luego, preguntarles cuáles son las creaciones artísticas peruanas que más han marcado sus identidades y por qué. La opción B, preguntar a los estudiantes cómo su sentido de pertenencia a sus comunidades locales, a su país y al mundo globalizado han influido en sus identidades. Luego pedirles que reflexionen acerca de si alguno de esos tres niveles predomina en su identidad y por qué. La opción C, explicar a los estudiantes cuáles son los elementos culturales de la globalización que actualmente influyen más en la identidad de los jóvenes. Luego pedirles que busquen ejemplos que evidencien el impacto negativo de esos elementos en la identidad de los jóvenes. A ver, volvemos a la pregunta, ya para analizarlo bien. El docente desea que los estudiantes profundicen en su reflexión acerca de sus identidades. Ya, o sea, el maestro quiere que los estudiantes profundicen en su reflexión acerca de sus identidades. ¿Cuál de las siguientes actividades del docente es más pertinente para su propósito? A ver, unos segundos y cuando estén preparados me avisan cuál eliminamos. A las 9 de la mañana. Maestro Víctor, buenas noches. Yo eliminaría la C primero, Ya, muy bien. ¿Y por qué, maestro, eliminaría la porque C? ahí el docente explica, ¿no? Los Bien, elementos culturales, la organización que han influido en su identidad de los jóvenes, dice. claro. Acá el docente está que toma partido, ¿no? Es algo así. Recuerden que identidad, autoestima, todo eso tiene que ver con la reflexión de los propios estudiantes. Entonces, acá explicar a los estudiantes cuáles son los elementos culturales de la globalización que actualmente influencian más en los jóvenes. Ya ahí partimos mal. Luego de eso, el maestro va a pedirles que busquen ejemplos que evidencien el impacto negativo de esos elementos en la identidad de los jóvenes. Bien, ¿cuál más podríamos ir eliminando? Bueno, yo eliminaría la A. Ya, la A. ¿Por qué eliminarían la A? Porque habla Sus más creencias artísticas. ¿Por qué? porque habla más de Creencias las artísticas.
Perdón, ¿cómo? A ver, hay un eco. Y que estamos participando dos, me parece que hay que levantar la mano. Sí, me parece que hay que tener cierto orden, si no se va a cruzar. ¿Puedo participar, Miss? Sí, por supuesto. Habla más básicamente de las creaciones artísticas, ahí se incide más en esa parte, ¿no? Porque la identidad es más amplio, en realidad. Ya, claro, muy bien. Maestro Walter, levantó la mano. Active su audio. Perdón. Acá dice, preguntarle antes, ¿cuál identidad, perdón, qué elementos y rasgos de la cultura nacional deberían predominar en la identidad? Bueno, todos, cada uno tiene, bueno, en la cultura somos diversos en el Perú, ¿no? Cada uno tiene su identidad propia, ¿no? No es que una predomina sobre otra. Claro, muy bien, excelente. Muy bien, ¿ah? Excelente. Pedir a los estudiantes que definan qué elementos y rasgos de la cultura nacional deberían predominar para la identidad de los peruanos. Luego, preguntarles cuáles son las creaciones artísticas peruanas que más han marcado su identidad y por qué. Bueno, esa última pregunta no está tan mal, pero en realidad también tiene razón la maestra Isabel, ¿no? Las buenas intervenciones. Han habido buenas intervenciones. Está muy limitado también. Ya, a ver, ¿y por qué nos quedaríamos con la B? Ay, disculpen. La pregunta es más abierta. Habla Ya, del sentido de pertenencia también. claro. Preguntar a los estudiantes cómo su sentido de pertenencia a sus comunidades locales y a su país y un mundo globalizado han influido en sus identidades. Muy bien, es abierto, o sea, ellos tienen ¿no? Un bagaje enorme para analizar. Y aparte de esto, siempre cuando hablamos de identidad, hablamos de sentido de pertenencia, sobre todo identidad cultural, identidad local, identidad nacional, etc. Sí, sentido de pertenencia. Ven en su país, mundo globalizado, influencia. Muy bien, excelente. Ay, no. A ver. Ya, listo, vamos a la 22. A ver, este es del 2017. Creo que acá sí son 4 alternativas. Sí, 4 alternativas. A ver, vamos a leer con atención, ¿ya? La semana pasada, en el aula de primer grado, se inició una actividad de elaboración de árboles genealógicos. Cada estudiante tenía que buscar datos sobre su familia, claro, eso es básico, tales como nombres completos, años y lugares de nacimientos y ocupación de sus padres, tíos, abuelos, tíos abuelos y bisabuelos. Así también las costumbres y tradiciones que su familia comparte. La sesión de hoy consiste en pegar fotos o hacer dibujos de sus familiares y anotar toda la información recopilada. O sea, la clase de hoy consiste en pegar fotos o dibujos de sus familiares y anotar toda la información recopilada, años de nacimiento, nombres completos, lugar de nacimiento, ocupación y ¿no? de varios parientes. Al analizar, los estudiantes expondrán sus árboles genealógicos con toda la información reunida. Se supone también con las fotos o con los dibujos, explicando las costumbres y tradiciones que han influenciado en cómo son ellos en la actualidad. Es pertinente la actividad para favorecer en los estudiantes la construcción de su identidad. ¿Será pertinente o no será pertinente? A ver, hay 4 opciones. Las 2 primeras dice sí, sí. Las 2 últimas dice no, no. Vamos a leer por qué sí y por qué no. La opción A, sí, porque la actividad asegura que los estudiantes valoren a sus familias a partir del aprecio de su historia y sus costumbres. La opción B, sí, porque la actividad permite que los estudiantes se reconozcan a sí mismos a partir del descubrimiento de sus raíces familiares y culturales. La opción C dice, no, porque la actividad deja de lado los elementos socioemocionales indispensables para la construcción de la identidad de los estudiantes. La opción C
Perdón, la opción D dice no, porque la actividad privilegia el desarrollo de procedimientos que permiten que los estudiantes elaboren sus árboles genealógicos sin profundizar en la reflexión personal. Ya, a ver, analicen, sí, no, ¿por qué? ¿Cuál descartaríamos primero? La C Ya, ¿por qué descartamos la C? está negando, no, porque la Ya, actividad de lado. o sea, para todos nosotros concordamos en que esa actividad sí desarrolla la construcción de la identidad, o sí favorece la construcción de la identidad. Sí, Miss, sí. Ya. Se van los no. Ya, muy bien. ¿Y por qué pensamos que sí favorece a la construcción de la identidad de los estudiantes? O sea, esta actividad va a permitir que los estudiantes se den cuenta que la identidad se va construyendo. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que sí? ¿Todos concuerdan con que eliminamos los no? Sí, los dos Sí, no se las no. Sí, hay que eliminar las no. Muy bien, yo también concuerdo, los no eliminados, porque en realidad esta actividad sí es importante, sí va a favorecer que los estudiantes puedan construir su identidad. Sí. Ya, a ver, ¿y por qué sí? Porque la actividad asegura que los estudiantes valoren a sus familias a partir del aprecio de su historia y sus costumbres, o sí, porque la actividad permite que los estudiantes se reconozcan a sí mismos a partir del descubrimiento de sus raíces familiares y culturales. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Yo eliminaría la A, la A. Ujú. Bien, ¿por qué? porque solamente habla de la valoración de la familia. Muy bien, el aprecio, el cariño a la historia, a las costumbres, el cariño a la familia, el aprecio a la familia. Muy bien, y acá queremos desarrollar La la respuesta sería identidad. la B, ¿Por qué? porque permite que a los estudiantes se reconozcan desde sus raíces, Muy bien, ¿no? o sea, ellos en esta actividad, ellos mismos van a desarrollar también la identidad, están construyendo su identidad, ¿no? Si yo construyo mi identidad, no voy a hablar sobre el amor, el cariño que le tengo a mi familia, o sea, sí, podría ser una parte, pero la identidad es de uno mismo. Entonces, muy bien, excelente. Sí, porque esta actividad permite que los estudiantes se reconozcan a sí mismos a partir de todo lo recopilado, ¿no? De las costumbres que tenía la familia, de las tradiciones que ha tenido la familia, también de la recopilación de otros datos, nombres, apellidos, dónde nacieron, fecha, etc. Sí, muy bien, excelente. ¿Dudas o preguntas? Ninguna. Ya, vamos a la 23. A ver, una docente desea realizar una actividad. A ver, un ratito, permítanme cambiar. Ya, estamos bien. Una docente, a ver, un poquito más arriba. Uy, me pasé. Unos minutitos, unos segundos, ya, disculpen. Ya, acá estamos. Una docente desea realizar una actividad que promueva en los estudiantes la reflexión acerca de su propia identidad cultural. Ya los estudiantes deben de reflexionar acerca de su identidad cultural. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para dicho propósito? Recuerden, el propósito es que los estudiantes reflexionen acerca de su propia identidad cultural. A ver, la opción A. La opción A dice, pedir a los estudiantes que busquen información sobre las culturas preincaicas más importantes y que señalen si los avances producidos en dichas culturas han sido relevantes en el desarrollo de la tecnología que se usa en la actualidad. Opción B, pedir a los estudiantes que investiguen en qué localidad crecieron sus bisabuelos y tatarabuelos, así como las costumbres más usuales en esa localidad, y que expliquen si comparten algunas de esas costumbres. Opción C, pedir a los estudiantes que respondan por escrito las siguientes preguntas. ¿Qué es para ti el arte? ¿Qué tipo de expresión artística te gusta más? ¿Qué piezas de arte nacional conoces que sea de reconocimiento internacional?
A ver, recuerden que el maestro tiene un propósito, y el propósito es que los estudiantes reflexionen acerca de su identidad cultural. Entonces, ¿cuál se aleja a este propósito? Que es que la reflexión de los estudiantes para el desarrollo de la identidad cultural. Para mí la A, señorita. ¿La A lo eliminamos? Sí, Ya, ¿por qué eliminamos la A? porque dice ahí buscar información sobre las culturas preincaicas. Ya, muy bien. Buscar información sobre las culturas preincaicas más importantes, ¿ya? Luego que señalen si los avances producidos en dichas culturas han sido relevantes en el desarrollo de la tecnología que se usa en la actualidad. Muy teórico, ¿no? Nada de reflexión acá. Teórico, teórico, teórico. Y para que ellos reconozcan, desarrollen, reflexionen, reflexión, no puede ser tan teórico. Colegas, comprenden, ¿verdad? La reflexión no es teoría, es análisis, es pensar, meditar, responder de repente a algo, etc. Indagar también podría ser, porque nosotros podemos reflexionar en base a la indagación, al análisis de una investigación, indagación, etc. También a responder preguntas. A ver, ¿cuál eliminamos entre la B y la C? La C. La C. Ya. ¿Por qué? Hay preguntas, ¿no? ¿Qué es para ti el arte? Unas Miren, preguntas si nosotros, maestra Isabel Shaika, si nosotros queremos que los estudiantes reflexionen acerca de la identidad cultural, acerca de su identidad cultural, no está mal que le hagamos preguntas, porque las preguntas tienen que ver con la reflexión, tienen que ver con el análisis. Cuando ellos argumenten, van a reflexionar. Pero estas preguntas no tienen que ver con el desarrollo de la identidad cultural. ¿Cómo tú, si quieres que los estudiantes reflexionen sobre su propia identidad cultural, les vas a preguntar, ¿qué es para ti el arte? ¿Qué tipo de expresión artística te gusta más? ¿Qué pieza de arte nacional conoces que sea de reconocimiento internacional? Entonces son preguntas que no tienen que ver con el propósito. ¿Y por qué nos quedamos con esta opción, la B? Bien, maestro Walter, 23B. ¿Por qué nos quedamos con la opción B? Habla de sus bisabuelos, tatarabuelos, costumbres. Bien, o sea, los estudiantes primero van a investigar en qué localidad, o sea, van a investigar sobre sus antepasados. Y que investiguen en qué localidad o dónde crecieron sus abuelos, sus bisabuelos y tatarabuelos. ¿Qué costumbres eran las más usuales en esa localidad? Y luego van a explicar si comparten algunas de esas costumbres o de repente ya no las comparten, o por ahí hay alguna que sí. Entonces está bien, ¿no? Porque estas actividades van a permitir que el estudiante reflexione sobre su propia identidad cultural en base a los saberes ancestrales que han tenido sus antepasados. Y eso está muy bien, sabemos que los saberes ancestrales tienen que ver con eso, ¿no? Con la identidad cultural. Bien. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces continuamos. A ver, 24. Dado que los estudiantes van a participar en la yunza de la comunidad, la docente desea planificar una actividad para que los estudiantes reflexionen acerca de su identidad. ¿Ya? Los estudiantes van a participar en una yunza. Entonces el profesor, va a aprovechar esto para que los chicos reflexionen acerca de su identidad, a partir del reconocimiento de sus prácticas culturales, ¿no? Obviamente de su comunidad. No se olviden, a partir del reconocimiento de las prácticas culturales que se desarrollan en su comunidad. Tomando en cuenta el propósito del docente, ¿cuál de las siguientes actividades es más pertinente? ¿Cuál es el propósito del docente? Que ¿Cuál es el reconozcan las prácticas culturales. El propósito del docente es que los estudiantes reflexionen acerca de su identidad, ¿ya? A partir del reconocimiento, muy bien maestra Isabel, del reconocimiento de sus prácticas culturales de su comunidad. Pero recuerden,
el propósito del maestro es que los estudiantes reflexionen acerca de su identidad. Bien, a ver, acá tenemos cuántas alternativas, solo 3. Entonces es una de las últimas evaluaciones. La opción A dice, solicitar a los estudiantes que elaboren una guía de observación que permita recoger información sobre la festividad de la Yunza. Luego pedirles que apliquen la guía en la Yunza de su comunidad. Finalmente, solicitar a los estudiantes que compartan en plenaria la descripción de lo observado. O sea, en la opción A, la profesora les va a decir a los chicos, por favor, elaboren una guía de observación, algo así como un instrumento de evaluación sobre lo que observan que permita, no de evaluación, sino como un instrumento que recoja lo que ellos ven, lo que ellos están observando en esa actividad. ¿No? Primero, van a hacer una guía de observación para que ellos recojan toda la información de esta Yunza. Luego de eso, cuando ellos ya estén en la Yunza, cuando estén in situ, van a aplicarlo, van a desarrollar esta guía, ¿no? Y al final, los estudiantes van a compartir esta guía escrita ya por ellos en una plenaria. En la opción B dice, solicitar a los estudiantes que indaguen sobre la historia de la festividad de la Yunza en el Perú. O sea, primero ellos tienen que buscar información sobre la Yunza en el Perú en general. Luego les va a pedir que pregunten a las personas de su comunidad por qué es importante esta fiesta. ¿No? Esto me parece que es una buena actividad. O sea, una vez que ellos indagan sobre la Yunza en general en el Perú, ellos van a ir y van a preguntar a las personas de su comunidad por qué es importante esta fiesta para ellos, qué significa la Yunza. Finalmente, solicitar a los estudiantes que expliquen si la Yunza es una fiesta importante para ellos y por qué. La opción C, solicitar a los estudiantes que investiguen el origen de la festividad de la Yunza en el Perú. Luego pedirles, o sea, acá primero van a investigar cómo se originó esta actividad de la Yunza en el Perú, por qué, de dónde nace, cómo nace esta fiesta. Luego pedirles que comparen cómo se realiza la Yunza en diferentes regiones del país. Finalmente, solicitar a los estudiantes que señalen cuáles son los elementos más característicos de la Yunza en cada región. A ver, ¿cuál eliminamos? La A. Las semis. La A C ver, y la D. la D no hay, maestra. O la A C, ver. la C, la C. Ah, ya. ¿Por qué eliminamos la C? Por mayoría de votos, primero vamos a eliminar la C, ¿ya? ¿Por qué eliminamos la C? Una vez que ya hayan visto todo ellos, ¿no? Recién van a ir a ver y van a preguntar. No van a solicitar a los estudiantes que señalen cuáles son los elementos, ¿no? Entonces, Claro, maestra Isabel. O sea, en pocas palabras, el profesor en este caso, porque es un varón, el maestro quiere aprovechar esta actividad. Pero en esta alternativa no vemos que está aprovechando esta actividad, porque no le pregunta a nadie, no hace nada en el lugar, no pregunta a alguien de la comunidad, nada. Entonces, ¿para qué se puede desarrollar la Yunza si los chicos van a investigar todo por otras fuentes? Entonces, sí, está bien eliminado la C. ¿Por qué les digo que se investigan por otras fuentes? Porque, miren, primero solicitar a los estudiantes que investiguen el origen de la festividad de la Yunza en el Perú. ¿Cómo lo van a investigar? Por medio de un libro, por medio de internet. No están hasta ahora aprovechando la fiesta que se va a realizar en la comunidad. Luego les va a pedir que comparen cómo se realiza la Yunza en diferentes regiones del país. Hasta ahora no está aprovechando que ella pregunte o que ella llene, nada de eso. O sea, no está aprovechando la actividad que se va. Se supone que estas fiestas son oportunidades para que hagas que ellos de alguna manera hagan algo en esta actividad o pregunten a las personas. Recuerden que identidad cultural es algo contextualizado. Si hacemos todo teórico, no está bien. Aparte acá te piden que ellos reflexionen. También, si es pura teoría, no están reflexionando. Finalmente, solicitar a los estudiantes que señalen cuáles son los elementos más característicos de la Yunza en cada región, pero nunca hablaron de su región, nunca preguntaron a nadie, nunca observaron nada. Entonces, sí, lo primero que también yo descartaría es la opción C, porque es la más lejana. Ya, ahora, la opción A y la opción B, ¿cuál eliminamos? la, La A. ¿Por qué se eliminaría la A? porque todavía ahí soliciten a los estudiantes que elaboren con una guía de observación, dicen, ¿no? Si ya están observando, van a buscar el que le va a guiar, no creo que.
Muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué eliminarían la A? Porque iban a observar nada más. Claro. No, de repente si no habría otra opción, podría ser, pero en realidad es una actividad no tanto, no permite mucho la reflexión real acerca de lo que está ocurriendo. De repente si se hace la guía, el estudiante llena la guía, cosa que de repente no está mal, pero al final ellos de repente contrastan o responden a ciertas preguntas, etcétera, podría ser que se llegue a la reflexión. Pero si solo lo leen, no va a ocurrir Es eso. más descriptivo, Miss, es más descriptivo y no reflexivo. Exacto, exacto. Esa es la palabra. Es más descriptivo y no reflexivo. Muy bien, maestra Isabel. Muy bien. Ya, y la opción B, ¿por qué nos quedamos con esta opción? Están mencionando la importancia de esa fiesta en su comunidad. Están describiendo y están reflexionando la importancia. Muy bien. Miren, acá parte desde un entorno nacional, ¿no? La historia, o sea, ellos van a investigar sobre la historia de la Yunza en el Perú. Que bueno, nosotros sabemos por experiencia que tenemos que ver el contexto para saber si está bien o está mal, porque eso no te va a dar la respuesta. Luego, pedirles que pregunten a las personas, acá lo aterriza, acá lo contextualiza, y acá sí está muy bien. Le va a preguntar, o sea, los estudiantes tienen que preguntar a las personas de su comunidad por qué es importante esta fiesta para ellos. Y ojo, no les está preguntando a personas de otras comunidades, no está investigando por internet, ¿no? Lo está haciendo en su localidad, a personas de su localidad. ¿Por qué para ellos es importante esta actividad, esta fiesta? Finalmente, solicitar a los estudiantes que expliquen si la Yunza es una fiesta importante. Ahora ya le preguntó a los demás y no se ha quedado con eso, sino ahora ellos mismos, los propios estudiantes, van a explicar si para ellos la Yunza es una fiesta importante y por qué. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta. Vamos a la 25. A ver, el propósito de una docente es que los estudiantes reconozcan que su identidad es compleja y que está en permanente construcción, dos características de la identidad. ¿Ya? El propósito de una docente es que los estudiantes reconozcan que su identidad es compleja y que está en permanente construcción. En una sesión, una docente pidió a los estudiantes que respondan la siguiente pregunta: ¿con qué te identificas? Luego de que cada estudiante respondiera, una estudiante le dijo a otra: nosotros somos peruanas. No es posible que te identifiques con esos grupos de música coreana de moda. El año pasado ni siquiera la escuchabas. Al oír este comentario, la docente decide intervenir. Ya, miren, en una sesión de clase, nuevamente lo leemos, en una sesión de clase una docente pidió a los estudiantes que respondan a la siguiente pregunta: ¿con qué te identificas? Luego de que cada estudiante respondiera, una estudiante le dijo a la otra: nosotros somos peruanas. ¿No es posible que te identifique con...? O sea, se supone que ha visto que su compañera respondía: yo me identifico con la música coreana de moda. Eso se entiende, ¿no? Por eso ella escucha a la maestra que una niña le dice a la otra: nosotros somos peruanas, no sé por qué, no es posible que te identifiques con esos grupos de música coreana de moda. El año pasado ni siquiera la escuchabas. Al oír este comentario, la docente decide intervenir. ¿Cuál de las siguientes intervenciones para la docente es más pertinente para el logro del propósito? ¿Cuál era el propósito? ¿Recuerdan? Que reconozcan que la identidad es compleja y en constante construcción. Excelente, muy bien. Los estudiantes, el propósito de la maestra es que los estudiantes reconozcan que la identidad es compleja y que está en permanente construcción. Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué intervención podría ser? Cuando hablamos de intervenciones, estamos sin querer, queriendo, vamos a desarrollar una retroalimentación. O sea, ahí
la maestra tiene que retroalimentar al estudiante para que se dé cuenta que lo que está diciendo está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque ella tiene como propósito que todos se den cuenta que la identidad es compleja y que está en permanente construcción. A ver, vamos a las alternativas. ¿Cuántas alternativas hay? 3. Cuando hay 3 alternativas, ustedes ya saben, significa que es un examen de los últimos años, porque antes, creo que hasta el 2017, se manejaban 4 alternativas. Ya, vamos a la... Nuestras identidades están marcadas por el lugar en que nacemos. Es necesario reconocerlo con orgullo. Para ello debemos profundizar el amor por nuestra patria, ya que solo apropiándonos de nuestra cultura, de sus tradiciones, de su comida, de sus danzas, podremos contribuir a la mejora del país y de nosotros mismos como ciudadanos. La opción B. Recordemos que nuestra verdadera identidad con la que nacemos es algo único que solo conoceremos a partir de la autorreflexión. Si, por ejemplo, reflexionamos acerca de cuáles son nuestros gustos, nuestra verdadera vocación y las habilidades naturales con las que contamos para realizar ciertos deportes o tareas, iremos descubriendo nuestra verdadera identidad. La opción C. En nuestra identidad hay pertenencias sobre las que no podemos decidir, como por ejemplo la familia o el país en que nacemos. Sin embargo, existen otras cosas que elegimos, por ejemplo, ser hincha de un equipo o ser miembro de una comunidad religiosa. En nuestras vidas nos vamos a ir identificando con diversas pertenencias y todas ellas irán conformando nuestra identidad. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cuál podríamos eliminar? La C. La C podemos eliminar. ¿Por qué, maestra, la C? ¿La C eliminamos? La C no. A ver, ¿cuál eliminamos? Bueno, para mí la A primero. Ya, ¿por qué eliminamos, maestro, la A? Ay, disculpen. A ver. Ya, aquí está. ¿Por qué eliminamos la A primero? Porque la docente ahí no se limita a lo que el estudiante decía, ¿no? Que le gusta otra música. Por ejemplo, dice acá que debemos profundizar en el amor a nuestra patria, ¿no? Claro. Ya que solo apropiándose de nuestra cultura, sus tradiciones, su comida, su danza, podremos contribuir a la mejora del país y de ser buenos ciudadanos. Claro, acá dice muy bien, maestra, está excelente. Nuestra identidad está marcada por el lugar en donde nacimos, es necesario reconocerlo con orgullo, para eso debemos profundizar el amor por nuestra patria, ya que solo apropiándonos de nuestra cultura, de sus tradiciones, de su comida, de su danza, podemos contribuir a la mejora del país y de nosotros mismos como ciudadanos. Miren, las tres opciones que estamos viendo es una retroalimentación ¿de qué tipo? Descriptiva. Ya, muy bien. Entonces, colegas, las tres son así, o sea, no es que haya alguna que tenga preguntas para que el estudiante replantee su forma de pensar, se dé cuenta, etc. Pero en la opción A es una retroalimentación, pero en realidad la profesora más bien está a favor o está dándole sustento, dándole lugar, dándole cabida a lo que ha dicho el estudiante. ¿Cómo va a ser posible eso si el estudiante está haciendo un mal comentario? Se supone que ahí la profesora tiene que direccionar retroalimentar para que la estudiante que ha hecho esa intervención inadecuada reflexione, se dé cuenta, ¿no? Que es parte de su identidad. O sea, que te guste la música coreana, de repente que te guste cosas que provienen de otras culturas no significa que no hayas desarrollado identidad cultural, puede ser un gusto complementario y es parte de tu identidad porque cualquier característica que tengas es tu identidad. Entonces, eso, ¿no? A ver. Ya. Entonces, ahí eliminamos la opción A. ¿Ya? Entre la B
entre la opción B y la opción C, ¿cuál podríamos descartar? ¿Cuál podríamos eliminar? Yo eliminaría la B, profesora. A ver, ¿por qué, maestro? ¿Por qué eliminaría la B? Es muy simple. Ya, claro, ¿por qué? ¿Por qué más? ¿Por qué es simple? A ver, un segundito. No hay una reflexión ahí. Ya, no encuentran reflexión. A ver, está muy bien. Recordemos que nuestra verdadera identidad con la que nacemos es algo único, que solo conoceremos a partir de la autorreflexión. Si, por ejemplo, reflexionamos acerca de cuáles son nuestros gustos, nuestra verdadera vocación y las habilidades naturales con las que contamos para realizar ciertos deportes o tareas, iremos descubriendo nuestra verdadera identidad. Muy bien. Si no hay reflexión acerca del incidente que ha ocurrido en el aula, ¿no? No responde este comentario, esta intervención del maestro no responde a la situación que se ha presentado. ¿Por qué si marcaríamos la opción C? Porque nos dice en nuestras vidas, nos vamos a ir identificando con diversas pertinencias. Muy bien. Acá la profesora sí, bueno, el maestro está interviniendo muy bien. Dice, en nuestra identidad hay pertenencias sobre las que no podemos decidir, como por ejemplo la familia o el país en que nacemos. Ahí sí, de verdad, nosotros no podemos decidir. Sin embargo, existen otras cosas que vamos eligiendo. Por ejemplo, ser hincha de un equipo, ser miembro de una comunidad religiosa. En nuestras vidas nos vamos a ir identificando con diversas pertenencias y todas ellas irán conformando nuestra identidad, ¿no? Y esta intervención de la maestra o el maestro sí responde a la situación presentada en el aula, sí responde directamente al logro del propósito. ¿Alguna consulta, pregunta, duda? Ninguna. Pasamos entonces al número 26. A ver, durante el recreo, un docente nota que Melina, una estudiante, se encuentra triste. Cuando se acerca a esta Isabel, ¿alguna intervención? Ya, la voy a silenciar, disculpe. Ah, no, ya está, listo. A ver, durante el recreo, un docente nota que Melina, una estudiante, se encuentra triste. Hasta ahí ya hemos leído. Vamos a resaltarlo por si acaso. Melina. Cuando se acerca a preguntarle qué le ocurre, ella le comenta lo siguiente: desde hace tiempo quería inscribirme en el equipo del colegio para participar en el torneo interescolar de ajedrez. Pero cuando fui a hacerlo, vi que jugaban demasiado bien y me tuve que ir nomás. Nunca voy a poder competir ahí. Entonces, de repente no cree que es lo suficientemente buena para estar en este equipo, en este grupo. ¿Cuál de las siguientes posibles intervenciones del docente promueve el fortalecimiento del sentido de autoeficacia? A ver, este es del 2021, o sea, recién, es de ascenso del 2021. A ver, hay tres opciones. Opción A, antes de darte por vencida, podrías preguntarte qué te está haciendo sentir insegura respecto de tu juego, pero sobre todo, cuáles son tus fortalezas. Si consideras ambos aspectos, podrás enfrentarte con más confianza a esta situación. La opción B, cuando nos enfrentamos a situaciones como esta, la voluntad es lo más importante. Si nos rendimos ante la primera dificultad que se presente, será sumamente complicado poder alcanzar lo que nos propongamos. ¿Ya? Opción C. Creo que no deberías dejar que esto te afecte tanto, pues estos campeonatos son anuales. Si no te inscribes este año, tienes hasta el siguiente para poder practicar bastante y así mejorar tu técnica. A ver, colegas, ¿cuál eliminamos? ¿Por qué? Sí. ¿Cuál? La B ¿Cuál se es? elimina. La B.
Ya, ¿y por qué eliminamos la B? Porque ahí nos dice, es muy complicado poder alcanzar lo que nos propongamos. O sea, tú, profesor, quieres desarrollar la autoeficacia en tu compañero, el fortalecer el sentido de la autoeficacia. O sea, ni siquiera quieres fortalecer el sentido de la autoeficacia en tu estudiante. Y le vas a decir, ¿sabes qué? Ríndete este año, tranquila. Tienes otra oportunidad el próximo año, de acá a 2 años, no te preocupes, para que mejores tu técnica, tranquila. Entonces, no, pues no vas a hacer eso. Bien, bien descartada la C. Yo también la descartaría, ¿no? Porque en realidad ese es el mensaje. ¿Sabes qué? Ríndete y ya en otro momento lo podrás hacer. Muy bien. Y ojo, estás fortaleciendo el sentido de la autoeficacia. Entonces, no, está mal. Muy bien. ¿Cuál más podríamos eliminar? La B podemos eliminar. ¿Ya? ¿Y por qué eliminaríamos la B? Porque la docente no te hacían reflexionar, ella está simplemente, como decir, dándolo razón al estudiante, ¿no? Muy bien. No le está haciendo reflexionar, él está hablando. Cuando nos enfrentamos a situaciones como esta, la voluntad es lo más importante. Si nos rendimos ante la primera dificultad que se presente, será sumamente complicado poder alcanzar lo que nos propongamos. Y no está mal, pero sabes que el problema es que tú no estás haciendo que la persona reflexione. Entonces no estás fortaleciendo el sentido de la autoeficacia. Muy bien. Como mensaje motivacional, bien, pero para fortalecer el sentido de la autoeficacia no es suficiente. A ver, ¿por qué nos quedamos con la A? Ahí le da más valentía, ¿no? Diciendo, podrás enfrentarte con más confianza ¿no? a esta situación. O sea que parece que más le anima. Muy bien, maestra Isabel, pero como le digo, como mensaje motivacional esa parte está bien. El mensaje motivacional puede acompañar algo, pero acá el maestro está haciendo que ella reflexione. O sea, antes de darte por vencida, podrías preguntarte, ¿qué te está haciendo sentir insegura respecto de tu juego? ¿No? Pero sobre todo, ¿cuáles son tus fortalezas? O sea, ¿qué te falta para lograr ese nivel que tienen los chicos? Porque es importante que nosotros sepamos nuestras debilidades y nuestras habilidades, competencias, etcétera. Porque recuerden que la autoeficacia es eso, ¿no? Es el desarrollo de habilidades, competencias, capacidades, etcétera, ¿no? Que algunos sienten o lo desarrollan bien y otros no tan bien. Y eso es en diferentes rubros. Por ejemplo, yo puedo tener un juego de vóley muy bueno, pero en natación puedo ser muy mala, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, acá está muy bien. ¿Por qué? Porque el maestro está haciendo reflexionar. Y luego le da un mensaje, ¿no? Que también puede acompañar, que está muy bien. Todo ok. Entonces, sí, en la 26 nos quedamos con la opción A. ¿Alguna pregunta antes de pasar al Sí, siguiente? maestra, ¿qué es la autoeficacia? Por favor? Ah, ya. Recuerdan que la clase pasada habíamos hablado sobre la autoeficacia, y la autoeficacia era el hecho de que cada ser humano pueda desarrollar o potencializar habilidades, destrezas, capacidades, competencias, etc. Eso es la autoeficacia. Hoy nosotros somos autoeficaces. Hay personas que son muy autoeficaces para muchísimas cosas. Hay otras personas de repente que tienen ahí dificultades. ¿Alguna otra pregunta, duda? Ya, pasamos a la pregunta 27. Un docente está diseñando una actividad para promover el desarrollo de la autovaloración en los estudiantes de primer grado. Autovaloración. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para el logro de dicho propósito? Recuerden, el propósito es promover el desarrollo de la autovaloración. A ver, son Ascenso 2021, ¿eh? 3 opciones. La opción A, pedir a los estudiantes que imaginen el personaje de un héroe basándose en sus características personales.
Luego dialogar con cada estudiante para que expliquen qué rasgos de su personalidad le asignaron a su héroe, cuáles no fueron incluidos y por qué. Opción B, pedir a los estudiantes que busquen historias de personas que hayan superado condiciones muy adversas en sus vidas. Luego, explicarles en plenaria la importancia de creer en sí mismos y valorarse para superar situaciones como las descritas. Opción C, pedir a los estudiantes que busquen la definición de autovaloración y la forma en que se desarrolla en la persona. Luego pedirles que a partir de lo indagado planteen en equipos un conjunto de acciones para fortalecer la autovaloración personal. ¿Qué dicen? ¿Cuál eliminamos? La C eliminaríamos. Ya, muy bien, maestro. ¿Por qué eliminamos la C? Los estudiantes buscan ahí definiciones. Muy bien, muy teórico, ¿no? Recontra teórico. Bien. Pedir a los estudiantes que busquen definiciones, no, definiciones de autovaloración. Ya, pero bueno, esto puede ser algo complementario, ¿no? Pero vamos a ver lo demás. Y luego, ¿en qué se desarrollan en las personas? Y la forma en que se desarrolla. O sea, todo esto él va a buscar. ¿Ya? Luego les va a pedir que a partir de lo indagado planteen en equipos un conjunto de acciones para fortalecer la autovaloración personal, pero nunca aterrizan en ellos mismos, nunca ellos analizan sobre ellos mismos, nunca reflexionan, etc. Entonces, no. A ver, entre la A y la B, ¿cuál eliminaríamos? Bueno, yo eliminaría la B. Ya, ¿por qué, maestro? Porque ese de otra persona, dice de historias de personas, ¿no? Que han superado condiciones muy adversas. Muy bien, Busquen historia excelente. de personas que hayan superado, Ajá. ¿sí? O sea, nada que tenga que ver con ellos. Ellos no están reflexionando sobre, se supone que es autovaloración, ellos están buscando de otras personas. Pidieron a los estudiantes que busquen historias de personas que hayan superado condiciones muy adversas. Puede ser como actividad complementaria, pero si es el centro de la actividad, estamos mal. Luego explicarles, o sea, la profesora les va a explicar en plenaria la importancia de creer en sí mismos y valorarse para superar situaciones como la dificultad. Nada que ver, ¿no? ¿Por qué? Porque estas dos actividades podrían ser como complementarias, pero si son el centro de toda la actividad, estamos mal. No se está desarrollando la autovaloración. Ahora, ¿por qué nos quedamos con la A? La A está bonita, está bien bonita. ¿Por qué nos quedamos con la A? Me haces que los estudiantes no se imaginen que ¿no? Es una pregunta abierta. Porque el estudiante reflexiona a partir de sus características personales. Él, Muy bien. Ujú. Ellos van a crear un personaje, o sea, un héroe, pero en base a sus propias características, ¿no? Y eso está muy bien. Luego van a dialogar con cada estudiante para que el estudiante explique qué rasgos de su personalidad le asignaron a su héroe y cuáles no fueron incluidas y por qué. Es una actividad bonita que podríamos incluso desarrollarla en la clase. Ya, excelente. ¿Alguna pregunta? Ya. Miss Isabel Eusebio, ¿tiene problemas con su audio, con conectividad? A ver, creo que tiene algunas dificultades. Bueno, vamos a continuar. La 28 dice, con el propósito de promover en los estudiantes el desarrollo de su autoconocimiento, una docente ha realizado la siguiente actividad. Primero pidió a los estudiantes que busquen imágenes que representen algunos rasgos de su personalidad. Imágenes que representen rasgos de su personalidad. Sus pasatiempos favoritos y sus proyectos. Ya, está bonito, no hay que resaltar tanto. Luego, a ver, con imágenes van a representar algunos rasgos. Ya, eso vamos a resaltar. Luego pidió que con dichas imágenes, de manera individual, elaboren un collage. Con esas imágenes, los chicos van a elaborar un collage.
que será compartido con sus compañeros. Después les solicitó que se reunieran en plenaria y compartieran sus collages. Muy bien, en una plenaria iban a compartir pues el collage que ellos habían realizado. A ver. Para desarrollar la plenaria, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para el logro del propósito? Opción A, pedir a los estudiantes que señalen las características que buscaron resaltar en su collage. Luego pedirles que comenten por qué las imágenes seleccionadas representan dichas características. Opción B, pedir a los estudiantes que identifiquen los rasgos que aparecieron con mayor frecuencia en los collages. Luego pedirles que a partir de los rasgos identificados comenten por qué sus rasgos representan a los adolescentes en la actualidad. Opción C, pedir a los estudiantes que mencionen qué les gusta de los collages de sus compañeros y que brinden algunas sugerencias de mejora. Luego pedirles que comenten qué sugerencias incorporarían para lograr una mejor presentación de sí mismos. Ya, ¿cuál eliminamos? Ese está bien La C. fácil. La C, eliminamos. Recontra mega archi eliminado, ¿no? O sea, tú puedes, bueno, colegas, nosotros podemos pedir creatividad, que hagan buen trabajo, pero no es, si queremos nosotros lograr o tenemos un propósito de algo, eso no es la base de nuestro propósito. Como algo adicional, como recomendación adicional, sí podemos desarrollar la creatividad, el orden, que usen colores, lo que quieran, pero eso ya es aparte, adicional, no es el centro de la clase, no es lo más importante. Entonces está excelentemente eliminado la C, es la recontra mega archi más lejana. Muy bien. ¿Cuál más eliminamos? Entre la A y la B. La B podemos eliminar. Ya, muy bien, maestro. ¿Por qué eliminaría la B? Porque ahí dice que identifiquen qué rasgos aparecieron con más frecuente, ¿no? No hay Claro. una Ajá. reflexión del estudiante. Claro, muy bien, no hay reflexión, carece de reflexión. Pedir a los estudiantes que identifiquen los rasgos que aparecieron con mayor frecuencia en el collage. ¿Eso qué tiene que ver? O sea, no es algo sólido para el desarrollo del propósito que tiene el maestro. Luego, peor aún, que comenten que por qué sus rasgos representan a los adolescentes en la actualidad, o sea, en general a los adolescentes. No carece de reflexión. Ya, y con la opción A, ¿por qué nos quedamos? Porque le hace reflexionar, ¿no? Muy bien. Dice, ¿Cómo ¿por los va a qué hacer? las Excelente. ¿Por dan qué los va a hacer preguntas? reflexionar? Porque acá los propios estudiantes van a señalar las características que ellos mismos han buscado resaltar en su collage. Luego les va a pedir que comenten por qué han seleccionado esas imágenes representadas. O sea, qué característica representa esta imagen, la otra imagen, etc. Entonces ahí sí, ¿no? Ellos van a explicar, se van a explayar, van a reflexionar. Muy bien, ya son las 8:01 y nos quedan... Ya nos quedan algo de 4, 5, sí, ya. Creo que nos quedan 5 preguntitas. Como en algún momento vamos a tener un tiempito de repente que nos sobre, porque prácticamente estamos desarrollando un tema, bueno, en realidad es el conjunto de temas en 2 clases, ¿ya? Entonces, cuando tengamos un espacio vamos a desarrollar estas 5 preguntas. Bien, colegas, nos vemos, cuídense muchísimo, que tengan un bendecido día y será hasta el próximo miércoles. Cuídense bastante. Igual, maestra, cuídate. Gracias, Miss. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.